Muy bien, pues buenas tardes. Hoy es viernes 7 de agosto 2026, 4 de la tarde, 3 minutos, horario en Monterrey. Qué rápido va pasando el tiempo. Entonces, muchas gracias ahí por conectarse. Vamos a empezar con este tema de fábrica visual. Ahorita van a empezar a entrar más gente también. Y bueno, aquí bienvenidos también los que están viéndonos por el lado acá de TikTok Live. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de fábrica visual, también llamado Visual Factory, y eh, su, vamos a decir, variante Visual Management. Ahorita vamos a explicar un poquito qué significa esto y cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, muy bien, pues vamos a empezar entonces con esto. Espero que vean ahí la información y me estén escuchando bien, este, y que si están viendo aquí la presentación, ¿verdad? Nada más ahí si me pudieran confirmar si ven también la presentación y un poquito lo de la cámara que estoy viendo por aquí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Fábrica visual y administración visual. Em, Vamos a ver cómo se ha manejado mucho estos conceptos de fábrica visual y administración visual, pero en realidad, pues se puede haber ahí algunas confusiones porque fábrica visual le llamamos pues a cualquier elemento de más que todo gráfico o de colores, ¿verdad? Que nos indique algo, ¿no? Hablando en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Hablando de señalamientos fuera de la fábrica, pues bueno, en aeropuertos, en la calle, en todo, pues todo el mundo entendemos, ¿no? Ciertos códigos de colores y ciertas, pues ya símbolos, ¿no? Que ya nos han, enseñado con el paso de los años. En la industria, pues también hay veces que ya vemos un tipo de símbolo y sabemos de qué se trata, ¿no? Pero una cosa es que tengamos una fábrica en la que haya cuestiones visuales, ¿verdad? Como caminitos de color amarillo, como letreros de cuidado, montacargas, cosas así, ¿no? Este, a tener también cosas ya visuales que nos ayuden a administrar la operación o incluso a tomar decisiones. Entonces, sí es muy diferente, ¿no? Hay cosas visuales que nos ayudan nada más a la operación, pues simplemente a la seguridad inclusive, pero pues a lo mejor no tomamos decisiones, simplemente pues, la misma operación. Pero habrá información, habrá cosas que a lo mejor ya podemos estar viendo, mostrando para la toma de decisiones, para la producción, ¿verdad? Entonces, por eso también a veces se le llama algunas cosas o un grupo de información le llamamos administración visual, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de, inclusive en inglés dice visual management, donde tenemos ya forma de hacer administración o sí, pues hacer gerencia, ¿verdad? Gerencia de una operación pues a través de algo visual, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver lo de la fábrica visual en la productividad de manufactura. Tenemos datos, a veces decimos que tenemos una base de datos, ¿verdad? Tenemos datos, pero un dato, pues, ¿qué nos dice, verdad? Pues es un valor, ¿no? Por ejemplo, imagínense que abrimos una tabla de datos, pero si no sabemos el contexto, nada más vemos números, por ejemplo. Imagínate que yo les paso una lista de 20 números, ¿no? Y nomás dice 25, 30, 35, y luego viene 25, 30, 35, y luego viene 25, 30, 37, o sea, una lista así tal cual. Si yo no les digo de qué se trata y nomás les mando así el listado de datos, pues van a decir, ¿y esto qué, verdad? O sea, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Sí? Pero ¿qué tal si yo les digo, espérame, es que estos son una tabla de datos de temperaturas en la mañana, en la mediodía y en la tarde, por decir algo, ¿no? O madrugada, mañana y tarde de los días de esta semana pasada. Bueno, ya tiene sentido porque ya ves que dice 25, pues eso fue en la mañana, y luego 30, pues a lo mejor como a mediodía, y luego ya viene 37 en la tarde, ¿no? Por decir algo. Entonces ya puedo yo sacar algo de información, ya cambiamos el dato por una información, ¿sí? Entonces ya es una interpretación de esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el dato así el montón de datos no nos dice nada,
si ya nos explican el contexto y ya podemos sacar información, decir, ah, bueno, ya puedo yo sacar inclusive información acerca de la historia, de la temperatura que ha tenido este lugar en esta semana, y puedo sacar una tendencia y puedo inclusive consultar esta misma historia a lo mejor del año pasado y ver qué tendencias ha habido en la temperatura de la ciudad de Monterrey en agosto de hace 5 años, ¿no? Por decir algo. Entonces ya puedo tener información, si ya convertí esos datos en una información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos esto de que un dato podría ser 5 grados. Y luego, ¿eso qué, verdad? Bueno, pues es el agua 5 grados. No nos dice nada, pero ya cuando sabemos del contexto y sabemos de que, es que cuando el agua esté a 5 grados, pues hay que enfriarla más. Bueno, pues ya nos está diciendo una información, tal vez para un proceso, ¿no? Y la fábrica visual es tener información que en 5 minutos, perdón, 5 segundos, estamos hablando de muy poquito tiempo, en 5 segundos podamos saber cómo vamos sin preguntarle a nadie, desde donde estés, ¿verdad? Desde donde estés viendo la información. Entonces, eso es la fábrica visual, el tener información de inmediato para tomar decisiones, para no andar preguntándole a nadie, ¿no? Si si la información que estás viendo, que estás usando en la empresa, no, o sea, aún así te tienes que preguntar cosas, entonces quiere decir que no es suficientemente visual, ¿verdad? Algo le falta para que sea visual, entendible, fácil de entender y de digerir, para no tener que preguntarle a nadie, ¿verdad? Entonces, básicamente sería el, el dato aquí. Em, pues también la información es necesaria, pero pues es un desperdicio, finalmente. No nos paga el cliente, los clientes no nos pagan por darles reportes, ¿verdad? O por hacer reportes en la empresa, nos pagan pues por venderle un producto o un servicio. Entonces, en realidad la información no es de valor para el cliente, ¿sí? En la empresa siempre se tiene que colectar, analizar, pero no es de valor para el cliente. Entonces, tenemos que hacer que el tiempo dedicado a conseguirla, a colectarla y a generarla y a analizarla, pues no sea muy grande. Entonces, pues por eso se busca la manera de tener sistemas que nos puedan ayudar a colectar la información y también sistemas que nos puedan ayudar, softwares que nos puedan ayudar a analizar esa misma información, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, pues esa es la cuestión de por qué automatizar esa parte, ¿no? ¿Sí? Tenemos también que el objetivo de la fábrica visual es tomar decisiones a tiempo, ¿sí? Para mejorar la eficiencia de una máquina. La información fábrica visual debe de ayudar a ganar el turno. Ya hemos platicado de este concepto aquí, ¿verdad? Del win shift o ganar el turno, donde todo lo que vamos a estarlo haciendo para cumplir los objetivos del turno, ¿verdad? Entonces la información de la fábrica visual debe ser para eso. Las divisiones deberán ser congruentes con la meta de la planta, ¿no? También, ¿sí? Obviamente todo debemos de conocer la meta de la planta, la meta del turno, para que sea también, que tenga sentido, ¿no? Que podamos estar viendo cómo vamos y saber cuál es nuestro objetivo y saber cómo vamos contra esa meta, ¿no? Si no lo tenemos, pues bueno, no sabemos. Em, ¿Qué más tenemos? Que para ser una fábrica visual debe ser información que debe ser adecuada al consumidor, ¿verdad? Entonces, debe ser visible desde el lugar de trabajo y pues debe demostrarse información mínima indispensable, ¿no? El consumidor dice que no debe hacer nada con más que mirar la información. Eso que dice aquí debe ser adecuada al consumidor. Quiere decir que pues no toda la información es para toda la gente, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuidar qué información es la que necesita cada quien para ponérsela en su lugar de trabajo y que realmente sea de valor para esa persona, ¿no? Y bueno, las actualizaciones de la información deberían de ser lo más automáticamente posible, ¿no? Hay un término aquí en japonés que se llama miruka, que significa hacer visible las cosas, ¿no? Muchos de los autores de libros hablan de hacer visible las cosas. Algunos les dicen hacer visibles, otros les dicen hacer visibles los problemas, em, pero siempre para poder corregir algo, pues tenemos que primero mostrarlo, tenemos que mostrar los problemas, entonces no debemos de ocultarlos. Y por eso el tema de hacer visible las cosas. Entonces,
En manufactura, hay que presentar la información de lo que está pasando realmente, ¿no? Convertir problemas, condiciones en algo visible, hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Y pues en una planta no debe de ocultarse los problemas, ¿no? Entonces, desde algo tan sencillo como mostrar un cambio de color en un foquito, ¿verdad? En un sistema Andon, desde ahí estamos haciendo visible un problema, ¿no? Pero tiene que ser algo visible y algo que se entienda, que ese color nos está diciendo algo, ¿no? Entonces tiene que haber, obviamente, una educación, una cultura en la empresa, ¿no? Por ejemplo, el OE y otros KPIs visibles en tiempo real, pudiera ser sistemas Andon, pudiera ser shadow boards, que son las tableros de sombras, ¿no? Que inmediatamente sabemos cuando algo pasa, cuando una herramienta se nos extravía, ¿verdad? Esa sería también una forma de hacer visible un problema, ¿no? Un Kanban visual para verlo ahí por tarjetas, cómo va todo, y dashboards industriales. De hecho, aquí mismo lo ponía yo aquí en un ejemplo más atrás, donde poníamos los shadow boards, ¿no? Por ejemplo. O sea, aquí, si lo vemos así y vemos que aquí falta, inmediatamente sabemos si falta una herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí esta parte de aquí falta, esta que dice stretch wrap también falta, ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente, inmediatamente sabemos que hay algún tema que está pasando ahí, que está faltando. Bueno, muy bien. Andon es una buena manera también de hacer visible los problemas, ¿eh? Y pues esto viene de una palabra japonesa que significa linterna, señal de papel, por las lámparas de esas de papel que usaban allá en Japón, ¿verdad? Que bueno, todavía los usan. Y que en manufactura es hacer visual algo, ¿no? Entonces, aquí el valor del sistema Andon reside en sacrificar la producción a corto plazo, o sea, se vale, ¿verdad? Detener la línea, pero a cambio de tener beneficios a largo plazo, o sea, de evitar un problema que se vaya a repetir. Entonces, sí es posible en líneas donde usan sistemas Andon de poder activar una alerta, decir, no sigas trabajando porque tenemos problemas y pues hay que avisarlo de alguna forma, ¿no? Pues puede ser con sistemas Andon, así con foquitos, puede ser con tableros que indiquen el estatus de las líneas, por ejemplo, algo que nos indique inmediatamente que algo está pasando, ¿no? Ujú. La fábrica visual debe ser de una forma tan sencilla que luego nos indique el problema, porque a veces también se llena de información un tablero o un dashboard y pues la verdad, identificar un problema en esos dashboards llenos de información, pues no lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Entonces tiene que salir inmediatamente el problema, ¿no? Tiene que ser rápido la identificación de ese problema. Hay un libro que lo hizo Michael Greff, que se llama Visual Factory, precisamente, o The Visual Factory. Es un libro que habla de muchas cosas de estas, ¿verdad? Pues, igual también se los dejo como una sugerencia, ¿verdad? Nosotros no vendemos libros, pero se los comento, ¿no? Se los comento que ahí existe mucha documentación, ¿verdad? Acerca de esto. Y en este libro habla mucho acerca de construir la participación a través de compartir información. Sí, en la medida que nosotros mostramos los problemas y mostramos la información a diferentes personas, nos también vamos a ser más productivos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en el libro? O sea, las diferentes puntos que menciona el libro, dice que los problemas deben ser obvios para cualquier persona. O sea, en segundos debemos de saber si hay algún problema, ¿no? Ese sería uno de los casos, de los puntos que menciona aquí el libro. Otro es que la información debe estar en el Gemba. El Gemba es el lugar de los hechos, es el lugar donde ocurren las cosas, eso es lo que significa Gemba. Entonces debe estar allá, ¿verdad? Sí, o sea, la gente que está en el piso de producción debe de tener la información ahí a la mano para saber qué está pasando, ¿no? ¿Sí? Una fábrica visual reduce desperdicio, ¿sí? Aquí se va a perder mucho menos tiempo cuando tienes todo ordenado, cuando tienes todo identificado. Se van a reducir búsquedas, esperas, errores, movimientos innecesarios, todo eso, ¿no? Por eso se reduce desperdicio. La fábrica, lo visual acelera la toma de decisiones, o sea, siempre el mostrar información de forma visual, de forma gráfica, va a ser mucho más rápido que mostrar información de solamente texto, ¿verdad? Entonces, eso es algo también que debemos considerar.
La mejor información es la que se entiende sin explicar, ¿verdad? Por ejemplo, colores, indicadores, niveles, los sistemas Andon, tableros, algo que al estar mostrándolo sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Así inmediatamente. Entonces, pero bueno, obviamente tiene que ser también bajo una cultura, porque por ejemplo, en este tablero que estás viendo aquí atrás, aquí en mi cámara, están estos cuadritos en color azul. Pero bueno, pues hay que decirle a la gente que los cuadritos en color azul son máquinas que están detenidas, pero porque no tienen ninguna orden de fabricación. Entonces, eso sí tenemos que explicarlo, ¿verdad? Antes para que se entienda de qué se trata este cuadrito azul. Eh, Habrá gente, empresas que utilizan el azul para otros fines, ¿no? Pero en este sistema el azul significa que está detenido por alguna cuestión fuera de producción, ¿no? Si está en rojo, pues está en paro; si está en verde, está en color, está corriendo, ¿verdad? Y si está en color naranja, pues es que está en un paro programado. Entonces, ya con ese contexto y con esa cultura, pues ya la gente va a entender, bueno, cuando esté en azul quiere decir que está, ya vamos a saber de qué se trata, ¿no? Pero lo vas a explicar una vez, ¿verdad? Y a lo mejor lo vas a poner en una información de la cultura de esos colores, para que también la gente que esté en esa empresa pueda entenderlo, ¿verdad? Normalmente el rojo lo asociamos con algo malo y el verde con algo bueno. Entonces, eso sí es muy estándar, ¿no? Por ejemplo, en los semáforos, ¿no? Pues imagínense, en el semáforo no ocupamos decirle, en el mundo no le necesitamos decir a la gente en Alemania, en Estados Unidos, en México, que el verde es para avanzar y el rojo es para pararse, ¿verdad? El amarillo es para advertencia, ¿no? Pero, pues bueno, igual hay gente que hace lo contrario. Pero eso es parte de la cultura, ¿verdad? Que con el rojo avanzan y con el verde también avanzan. Avanzan más rápido con el verde y con el rojo avanzan más lento, pero avanzan, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es cuestión de la cultura también. Bueno, tenemos que el Visual Factory no son solamente pantallas o tableros, ¿no? También puede incluir orden visual, flujo visual, señalización, estandarización, seguridad visual, gestión visual y control visual. Fíjense cómo inclusive el tener así ordenado, pues no nada más es para que sea bonito, ¿no? Sino que nos va a evitar también pues perder tiempo en la cuestión de saber dónde están las herramientas, nos va a perder tiempo de andar ahí buscándolo. Incluso también en la seguridad, porque pues el hecho de tener herramientas ahí regadas por todos lados también puede ocasionar algún accidente, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces la planta debe comunicar información, ¿sí? Lo que nos dice por aquí. Control visual ayuda a mantener estándares también, ¿verdad? Por ejemplo, estándares, hablando de un shadowing, o sea, de decir, así tiene que ir acomodadas las piezas, ¿verdad? O hacer cuestiones de eso que dice labeling, que es tener, pues también saber de qué se trata la información que estamos ahí poniendo en las etiquetas, ¿verdad? El footprinting, que es tener ahí los lugares ya señalados en el piso, ¿verdad? Donde van. También tener áreas delimitadas, todo esto, ¿no? Lo que es Production Control Board. Todo esto es lo que nos va a ayudar a mantener el control visual también. Las señales visuales deben ser simples y claras, ¿no? Eso también es algo interesante, el no tener exceso de información, no tener demasiados colores, que no haya señales contradictorias, ¿no? Indicadores muy complejos. Entonces, debe ser muy sencillo la información que vamos a presentar ahí, ¿verdad? La participación del personal es fundamental, entonces aquí también la fábrica visual no debe imponerse solamente desde la gerencia. Los operadores y supervisores deben de entenderla, usarla y participar, ¿verdad? Entonces no dejen de lado a los operadores, a la gente que está al pie del cañón, como dicen en las máquinas o en las líneas de producción. Sí, tómenlos en cuenta para hacer cualquier cosa que tenga que ver con fábrica visual. Las personas que están ahí en la operación son los principales que entienden el proceso y entienden cómo debe ser y qué cosas les va a ayudar también visualmente, ¿verdad? Visual Factory crea cultura de mejora continua. Entonces, cuando la información es visible, las personas reaccionan más rápido, se involucran más, los problemas dejan de esconderse. Y eso pues te va a fortalecer el manufacturing, Kaizen, OE, TPM, todo, ¿verdad? Fábrica oculta, hay un concepto que lo hemos mencionado también aquí, de la fábrica oculta, que son procesos y soluciones
ad hoc, que la gente los toma como estándares y que con el tiempo se institucionalizan, ¿verdad? Reduciendo la productividad. Entonces, pues son cosas que se esconden, se van escondiendo y van cambiando de los procedimientos originales, de tal forma que pues ya muchas veces se retrabajan, se hacen procesos que no deben de ser, y todas esas cuestiones, todo eso es tiempo, ¿no? Que se va acumulando ahí en la fábrica oculta y se pierde, ¿verdad? Se pierde mucho, hay mucho desperdicio en esa parte. Pero si no los presentamos, pues eso nadie lo va a mejorar, ¿verdad? Por eso, esto es lo contrario de lo que estamos hablando de la fábrica visual, ¿verdad? La fábrica oculta. ¿Qué información utilizar? Pues ya dijimos que hay que utilizar información que le interese al consumidor, ¿verdad? No toda la información es para toda la gente. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este concepto que se llama información, decisión, acción. Si hablamos de instrumentos, imagínense en un avión, ¿verdad? Ustedes son los pilotos o el capitán de un vuelo y tenemos instrumentos defectuosos. Algunos instrumentos de ahí del vuelo no funcionan. Eso es mala información. Entonces ahí tenemos un problema de información. Pero si ignoramos los instrumentos, sí funcionan los instrumentos, pero los ignoramos, pues es mala decisión, ¿verdad? O bien no corregimos nada del vuelo. Tenemos los instrumentos, sí podemos, pues podríamos tomar una decisión, pero no lo corregimos. Entonces falta de acción. Entonces, cualquiera de estas que falle, pues ahí no está bien, ¿no? Entonces, por eso la información, decisión y acción deben de funcionar, ¿verdad? Los tres elementos son indispensables. Entonces, pues este es igual en la producción, ¿verdad? También debe de funcionar las tres cosas, ¿no? Pero ¿qué información utilizamos? Bueno, pues debe ser información relevante, ¿verdad? En de lo que vas a presentar. Por ejemplo, en un tablero de un avión, pues no vamos a poner información que no nos da valor, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense todos los marcadores del avión y luego ponemos ahí el cómo está el dólar, por un lado, y luego de este lado el pronóstico ¿cómo se llama? El horóscopo. Ahí va a decir, no sé, yo voy piloteando y dice Piscis, viene buen fin de semana para Piscis, no sé qué. Y luego viene ahí el marcador, ¿verdad? Del clásico aquí norteño, ¿no? O sea, esa información, ¿para qué nos va a servir en el vuelo, ¿verdad? Nos va a distraer del vuelo. Entonces, digo, se ve muy chistoso esto que estoy mencionando, pero créanme que así pasa, ¿eh? Así pasa en la información de las empresas. O sea, a veces en los mismos tableros de información de producción, pues se meten cosas que no tienen nada que ver con la información esa, entonces no te permite tomar decisiones, ¿verdad? Por eso, aunque parezca muy obvio no mezclar este tipo de información, pues sí, sí se mezcla. Sí se mezcla información que no nos da valor para esto. A lo mejor esa información sí es de valor para nosotros, el saber cómo está el dólar, pero no en ese momento, no en el momento y en ese lugar, ¿verdad? De la operación del avión, ¿no? A lo mejor lo voy a tener en otro dashboard diferente, ¿no? Ujú. Dashboard simples, ahorita comentábamos, ¿no? Que no debe de ser con demasiada información, debe ser una información que sea muy fácil de leer, que inmediatamente sepamos lo que está pasando, con pocos datos, ¿sí? Eh, Menos es más, entonces debemos de cuidar cómo vamos a hacer los tableros de información para que sea muy rápido y que en pocos segundos sepamos exactamente cómo va la producción y si hay algún problema que tengamos que arreglar, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues, ¿cuál dashboard sería más funcional? O sea, si yo pregunto cuál dashboard se ve más bonito y cuál dashboard se ve más pro, pues a lo mejor me van a decir que el de la derecha, ¿no? Se ve muy pro, se ve muy bonitos, los colores que manejan. Pero, pues, ¿cuál es el más funcional? Pues es el de la izquierda, ¿no? O sea, es información muy rápida que lo vemos acá en la izquierda. Obviamente, pues habría que a lo mejor nada más ver de qué estamos viendo en ese dashboard, ¿verdad? Qué información es y todo, pero ya teniéndolo una vez que ya sepamos de qué se trata esta información, cómo está acomodada, esa es parte de la capacitación precisamente y ya lo vamos a ver muy rápido. Pero pues imagínense acá, nos vamos a perder entre toda la información que viene acá en el lado derecho, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también el tener visuales las metas. Sí, eso nos va a ayudar mucho a cumplirlas, ¿no? A cumplir esas metas. Si no las tenemos claras, si no las visualizamos,
no las vamos, es muy difícil que las vamos a alcanzar, ¿verdad? Hablando de las metas de la empresa, ¿no? Pero también igual en las metas personales, o sea, si no las tenemos claras, no las vamos a, es difícil que vayamos a alcanzarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, hoy es 7 de agosto, vamos al 60% del año. Si fuéramos estrictos, decir, bueno, pues llevo un 60% del año, pues debería llevar un 60% de las metas, ¿verdad? Del año. Entonces, pues ahí habría que analizar, ¿verdad? Cómo vamos con las metas que nos propusimos en el año, ¿no? Para ver cómo va ese real contra la meta, ¿no? Igualmente, pues cuando vayan avanzando en el turno, en la semana, día con día y todo eso, pues ver si realmente vamos cumpliendo las metas, pero sí las tenemos que conocer y mostrar, ¿sí? Si no las tenemos claras y no las mostramos, pues no las vamos a poder cumplir, ¿no? ¿Qué consumidores de información hay? Pues tenemos operadores, supervisores e información para análisis, ¿no? Entonces es información muy diferente, pero la fábrica visual se va a enfocar en información para la operación y para la supervisión, ¿sí? Entonces, la información para análisis se va a hacer en reportes, pero no es fábrica visual. Ahí en los reportes van a ser ya para análisis de información, para hacerlo con más detalle, para hacer estadística, lo que sea, pero la fábrica visual nos va a ayudar nada más para la operación y la supervisión, básicamente. En la operación, solamente vamos a enfocarnos en cosas que tengan que ver para ayudar a ganar el turno, ¿sí? No requiere analizar mucha información, es nada más poner la información básica, poca información, pero que sea precisa y que no haya más de 5 indicadores que te estén mostrando la información, ¿verdad? Y obviamente el operador, pues realmente le interesa lo que está haciendo él directamente, su máquina, ¿verdad? No le interesa toda la planta, a él le interesa nada más el proceso, la máquina, la celda que está operando, ¿no? ¿Sí? Si las máquinas están en línea o por área, pues informar también cómo va toda el área, en un momento dado si está relacionado con alguna otra área, ¿no? ¿Sí? Debemos de conocer en qué momento vamos del turno y debemos de ver cómo vamos con ese momento del turno. Entonces, por eso también aquí mencionamos esto para ganar el turno, necesitamos ir haciendo como escalas, ir haciendo paradas para decir, a ver, pues en la hora número uno, en la hora número dos, número tres. Entonces, ir haciendo análisis de intervalos cortos para ir viendo cómo vamos contra la meta, ¿no? ¿Sí? En la operación, pues también se requiere que haya información muy simple del objetivo y cómo vamos, que haya información tipo, nosotros le llamamos en las pantallas que usamos nosotros de los sistemas de manufactura, les llamamos tipo MAET, que significa meta, actual, eficiencia y tiempo muerto. Esos son los 4 indicadores que ocupa el operador para saber cómo van, ¿verdad? Cómo va en todo momento con la operación, ¿sí? Y pues algún otro indicador relevante que pueda darle a su operación, ¿verdad? Y en la supervisión, pues aquí el supervisor sí tiene a lo mejor ya pues una responsabilidad mayor, no nada más es una máquina, a lo mejor ya tiene responsabilidad de más máquinas, de una línea completa, de varias máquinas, entonces sí tiene que saber información a nivel de cómo se encuentran sus máquinas, ¿no? Entonces este sí requiere más información, puede ser información tipo aeropuerto, donde vengan toda la información de cómo están sus máquinas, algo así visual, ¿verdad? Algo que inmediatamente sepa lo que está pasando en sus líneas, ¿no? Entonces, esto es a nivel del supervisor, ¿verdad? Entonces, eso podría ser así. A nivel del staff de producción, pues, hay que hacer reportes, ¿verdad? Que también sean muy fáciles de poder leer también. Y a nivel de War Room, pues ya ven que luego hay empresas que tienen estos cuartos, ¿no? Estas áreas, a veces son lugares cerrados, a veces son lugares abiertos, así en un área del piso de producción y que les llamamos los War Room, ¿verdad? Entonces, pues sí, está muy interesante tener la información en tiempo real ahí en el War Room para ver lo que está sucediendo y estar viendo información de lo que está pasando, ¿no? Aquí sí, en el War Room es monitorear toda la planta, ¿verdad? Toda la información que podamos tener en la planta. Y esto también, pues se puede usar pantallas, se puede usar mucha información también aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí en este caso, aquí ahorita en la cámara, están viendo que yo tengo
a ver si se nota aquí, pero estoy viendo, aquí tenemos una televisión donde yo pongo información, ¿verdad? De lo que está pasando en mis máquinas, ¿no? Por ejemplo, para saber qué máquina está parada y todo eso, ¿no? Supervisión, pues los gerentes podría ser a lo mejor tener información cada quien en sus oficinas o en sus departamentos, pues tener información de lo que está pasando en tiempo real, ¿verdad? O a lo mejor para los planners también podría ser tener información del progreso de las órdenes, ¿verdad? Por eso les decía hace rato, no toda la información es para toda la gente, entonces sí tenemos que seleccionar qué información requiere cada quien, ¿verdad? Inclusive en algunas empresas tienen también información de producción para el área de ventas, porque ellos tienen que saber también cómo van las órdenes de producción que están vendiendo y saber si van a cumplir, ¿verdad? O con el tiempo de entrega que le dijeron al cliente, ¿no? Ok, entonces esta parte de la supervisión, obviamente debe ser información que debe estar siempre ahí presente. Si tenemos un monitor que se está usando para muchas cosas, entonces no es fábrica visual ese monitor, porque pues si a alguien se le ocurre cambiar la pantalla y se puso en otra cosa y se metió en un AutoCAD o lo que sea, y ya no regresó a la pantalla de monitoreo, pues entonces ya nos dio una torre, va. Ya no pudimos seguir con el monitoreo. Entonces debe ser la información que se ponga en pantallas o donde se vaya a ver la información, tiene que ser exclusivamente diseñada para eso. ¿Sí? Y bueno, pues como comercial, ¿verdad? Nosotros somos una empresa que nos dedicamos obviamente al tema de manufactura, tenemos sistemas de solución de electrónica, ¿no? Nosotros llamamos fábrica visual digital a este tema de mostrar la información en tiempo real, porque pues no es en tableros de pizarrones, ¿verdad? En pizarrones de papel, sino que todo lo hacemos de manera electrónica. Entonces, básicamente esa es la parte de lo que nosotros manejamos, ¿no? Y en la parte de lo que hacemos nosotros, pues normalmente lo hacemos a través de, como les digo, les comentaba, acerca de sistemas que manejan precisamente fábrica visual, ¿verdad? Donde los sistemas electrónicos nos dan información de cómo se encuentra la máquina, cómo se encuentra trabajando todo esto, ¿no? Entonces, si una máquina empieza a trabajar, pues saber exactamente cómo va contra la meta, saber si se está cumpliendo la meta, si toda esa información, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, llevamos cuántas piezas debemos de llevar. Ya es cuestión de saber qué es lo que necesitamos mostrarle al operador aquí, ¿verdad? Aquí también vemos cuántas llevamos, cuántas debemos de llevar, cuánto es la eficiencia y así toda la información que podamos tener, ¿verdad? Si una máquina se detiene, si una máquina va más lenta de lo que estamos buscando, ¿verdad? Pues también vamos a poder ver qué es lo que está pasando en la máquina, ¿no? Entonces, la idea es de que el operador, la gente que está directamente en la máquina, sepa exactamente cómo va el sistema y como decíamos hace ratito, sin preguntarle realmente a nadie, ¿verdad? Por ejemplo, esto mismo que estoy viendo acá en la pantalla es lo que estoy viendo aquí en mi cámara, ¿verdad? Está en color verde y ahora está en color rojo. Este tema que está en color rojo, la prensa, es porque ahí está detenido y bueno, ya vamos a ponerle una razón de paro y ya lo tenemos ahí. Entonces ahí está lo que está pasando, ¿no? Entonces es una forma de mostrar la información en una fábrica visual digital, ¿verdad? Donde sabemos exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Habrá gente que igual a lo mejor tiene un dashboard en su oficina, a lo mejor otros necesitan tenerlo en una tablet o en un celular. Pues bueno, ya cada quien va a requerir información diferente y en diferentes presentaciones, ¿verdad? Pero pues obviamente eso ya se verá en la, en cada necesidad de cada persona, ¿no? Ok, entonces esta parte de la fábrica visual, pues ya cubrimos aquí varios puntos y dentro de todos los puntos que estamos cubriendo aquí, podemos decir que la información de la fábrica visual es la que nos va a ayudar a poder ser más productivos, ¿verdad? Si la información que estamos poniendo ahí en la operación no nos está ayudando a eso, pues quiere decir que algo está pasando, o si la información que ponemos no es suficientemente clara para
para no estar ahí preguntando luego qué está pasando. Es que sí que algo le falta a esa información visual, ¿verdad? Entonces, sí es importante comentar eso acerca de la información, cómo vamos a armarla y qué información vamos a utilizar para cada quien, ¿verdad? Entonces ya dijimos que la información la vamos a utilizar de acuerdo a que sea realmente de valor, ¿verdad? Y que sea lo más simple posible y que en 5 segundos tengamos la información. Es como imagínense en el automóvil, ¿verdad? Bueno, no sé si les ha tocado manejar un automóvil cuando no funcionan los indicadores. Eso pasaba mucho antes, ¿no? En los vehículos así viejitos, ¿no? A lo mejor puede traer un recuerdo, ¿no? Del el primer carro que tuvieron, ¿verdad? Que compraron con mucho esfuerzo. Yo sí me acuerdo, yo compré un Caribe, un Volkswagen Caribe, y no funcionaba el medidor ¿cómo se llama? De la gasolina. La velocidad, funcionaba no muy bien. De hecho, de repente me andaban parando los federales de caminos ahí entre Monterrey y Santiago. Este, pero la gasolina sí era un problema porque no me indicaba, ¿no? Entonces yo tenía que estarle echando gasolina pues ahí al tanteo, ¿no? Entonces, es muy complicado, o sea, estar manejando un automóvil que no tiene los indicadores apropiados, ¿no? Que no funcionan. Entonces, pues imagínense, y tiene que ser muy rápido la información, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo que inmediatamente te des cuenta. Entonces, ahí en ese caso, cuando no funciona, pues está muy complicado estar conduciendo el automóvil a ciegas, ¿no? Pero vamos a suponer que funcionara. Aún que funcione el indicador de gasolina, no sé si también les ha pasado, pero aún que funcione, también te puedes quedar sin gasolina. Y está funcionando. Entonces, ¿por qué te quedas sin gasolina? Pues porque no le pusiste atención, ¿verdad? Sí funciona el indicador, pero no le pusiste atención. Y eso que el carro, normalmente están diseñados los tableros de conducción, pues están diseñados con poca información, ¿verdad? Tampoco tienen demasiada información. Entonces nada más tienen ahí cierta información, tienen la velocidad, algunos tienen las RPMs, ¿verdad? Las revoluciones del motor. Tenemos también el nivel de la gasolina, algunos tienen temperatura y si no tienen el indicador de temperatura, algunos al menos deben de tener un foquito rojo que diga ya está muy caliente el auto. Y algunos traen otras cosas más, ¿verdad? Que presión de las llantas y otras cosas, ¿no? Pero lo básico es eso, ¿no? Entonces, pues imagínense que sí funciona todo el indicador de todo lo que dijimos ahorita del auto, pero le ponemos demasiada información ahí al auto, al tablero. Vamos conduciendo, o sea, tampoco vamos a poder hacer mucho análisis, ¿no? Ahí. Imagínense que en lugar de poner la temperatura del motor, nos ponen la presión a la cual está trabajando los pistones, ¿verdad? Pues eso qué, ¿verdad? A mí que me interesa en este momento, o sea, me interesa saber la temperatura, cómo va del motor, ¿verdad? Si está dentro del estándar, si está fuera del estándar, de lo que debe de trabajar el motor, pues avísame. Y por eso se avisa con un testigo, ¿verdad? Con una lámpara que dice rojo y ya párate, párate a arreglar el carro, ¿no? Pero sí, sí es importante primero que nada, pues mostrar la información y que sea automática, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Si ahí está el indicador, pero no está funcionando o no está en tiempo real, no está indicando la información, pues también no nos va a ayudar de nada, ¿verdad? Sí, no nos va a ayudar en nada. Entonces sí tenemos que poner la información en los dashboards, en la información que vayamos a poner, pero que sea información que se esté actualizando automáticamente para pues que sirva de algo, ¿no? Entonces ya dijimos que tienen que ser información sencilla, información que en 5 segundos podamos tener la información sin preguntar nada, ¿verdad? Básicamente sería lo principal. Y bueno, pues ahí les dejo esta tarea también para que se pongan luego a ver información sobre ese libro. Ustedes lo pueden consultar, el libro de Visual Factory de Michael Greff, para que pues ahí vean más información. Aquí yo les comenté hace ratito pues todo así como un pequeño resumen, pero pues igual ahí lo pueden ver con más detalle. Este, para la gente que necesite, que quiera información de lo que estoy presentando aquí, de toda la presentación que vimos aquí, pues igual con todo gusto se los puedo hacer llegar, nada más si me pueden mandar aquí mismo en el chat
Aquí pueden poner su correo electrónico y con todo gusto les hago llegar. Aquí, este es mi correo, aquí les dejo mi correo electrónico, gerente.proyectos@proaces.com. Igual ustedes pueden ahí ponerme su correo electrónico, con gusto les hago llegar una copia de esta información que estamos viendo aquí. Y también, pues igual ya saben que estamos subiendo las diferentes sesiones de las grabaciones, las subimos a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden consultarlo también.